Este es uno de los juegos de ataque más brillantes jamás jugados por Mikhail Tal, y de él aprenderás 5 principios básicos del ataque. Tal juega con blancas aquí contra Robert Siskuya, y tenemos la defensa india de rey, que a Tal de hecho le encantaba jugar, pero aquí él va con blancas. Caballo de 7, una jugada estándar preparándose para tomarse el centro con el peón E5, y aquí llega el primer momento de la verdad. ¿Qué crees que deberían jugar las blancas? ¿Deberían capturar el peón o deberían avanzar? La respuesta es ninguna de las dos, porque capturar es un error. Y sí, si sigues este canal probablemente me has escuchado decir esto muchas veces, pero sigo viendo a jugadores cometer este error una y otra vez. Así, peón por E5 es lo que muchos jugadores hacen en posiciones como esta, porque parece la solución fácil, pero piénsalo de otra manera. Mira esta posición, cómo pueden desarrollarse las negras. Va a ser muy difícil, ya que todas estas piezas se interponen unas a otras, pero si cambias, en realidad ayudas a las negras a desenredar sus piezas. Y ahora estarían muy bien, muy activas y todo bien. Se dificultará atacarlas después de eso. Tal por supuesto sabía esto, mantiene la presión, juega dama C2 y ofrece a las negras liberar la tensión, lo cual sería bueno para él. Pues la misma regla de que capturar es un error también aplica para las negras. Si estas hacen este cambio sin motivo, entonces después de eso el caballo blanco queda muy activo. Y además este alfil empieza a poner presión justo allí. Y eso es genial para las blancas. Las negras también evitan eso y ponen la torre en juego apoyando su peón. Las blancas juegan torre de 1, también apoyando su centro y potencialmente mirando con rayos X a la dama, lo que más adelante puede crear oportunidades tácticas. Las negras juegan C6, quizá quieren escapar de esos incómodos rayos X, y tal juega B3, preparándose para desarrollar su alfil de casillas oscuras. Por cierto, en posiciones como esta, muchos con blanca juegan alfil G5, lo cual está bien, pero no es la mejor opción, ya que después de H6 no hay una idea clara de qué vas a hacer con este alfil. Claro, puedes cambiarlo por el caballo, pero en general un alfil es un poco más fuerte, no quieres simplemente cambiarlo. Y echar hacia atrás haría que este alfil quedara atrapado. Ahora veamos por qué tal quería desarrollar el alfil hacia el otro lado. Las negras juegan dama C7 y ahora peón E4 tomándose el centro y sigue peón A6. Las negras quieren expandirse en el flanco de dama y también por fin desarrollar su alfil de ese lado, pero tal juega alfil A3, apuntando potencialmente a este peón débil en D6, que además tiene rayos X de la torre. Las negras deciden anularlo jugando peón C5 y tal intercambia justo aquí. Ahora aparece una oportunidad muy interesante. ¿Cómo jugarías aquí con blancas? Claro, hay muchas jugadas que podrías considerar, pero aquí está la cuestión. Las negras están a solo una jugada de completar su desarrollo y dejar su posición completamente sólida. Pero mira cómo es que piensa tal. Él dijo célebremente, me gusta tomar la iniciativa y no dejar tranquilo a mi rival. Básicamente es como las noticias modernas. Y juega B4 apoderándose de la iniciativa. Ahora el caballo tiene que moverse y luego sigue presionando con peón C5. Esta vez atacando a este de D6 y aunque a la computadora no le gusta esto, bueno, nosotros nos gusta tal. Siempre estaba listo a lanzarse y empezar a crear amenazas. Ahora esta vez golpea a la dama y después del cambio tenemos un fuerte peón pasado atacando al caballo. Nota que a través de todos estos ataques e intercambios, las blancas usan constantemente jugadas forzadas sin dar a las negras tiempo libre para completar su desarrollo y poner en juego el alfil. Ahora las negras necesitan atender esta amenaza y ya se ve bastante mal su situación porque si el caballo simplemente se va, sabes que o bien el peón puede avanzar o quizá las blancas pueden recapturar justo aquí y esto pinta muy bien. Pero tengo que darle crédito al rival de tal, él también fue muy creativo y en esta posición crítica encontró un buen contraataque con peón por B4. Eso no solo ataca al alfil blanco, en A3, sino también a la dama en C2. Y lo bonito de este plan es que ahora, en primer lugar, todo queda colgando. Eso es genial. Pero lo otro es que si tal cambiara damas, cosa que no hizo, no solo ayudaría a las negras a reducir la fuerza del ataque, sino que además recapturarían quitando su caballo al mismo tiempo del peligro. Bueno, entonces es un plan interesante y eso sería malo para las blancas. Pero por supuesto tal jugaba a la par. Hizo otra jugada interesante aquí, dama A4, con un contraataque al contraataque de las negras. Y eso también es una de las características más distintivas de los jugadores fuertes, porque si miras partidas de jugadores principiantes hasta aficionados, en situaciones como estas cuando hay oposición de damas normalmente solo cambian. Pero además del hecho de que ya sabemos de que capturar es un error, hay otra cosa adicional. Es muy natural para nosotros cuando somos atacados solo defender automáticamente. Ya sabes, cambiar o retroceder, ese es nuestro impulso natural y normalmente lo hacemos casi sin pensar. Pero los jugadores fuertes saben que el ataque es la mejor defensa y esas jugadas de contraataque a menudo pueden tomar por sorpresa a tu rival.
y resolver el problema de la defensa sin llegar a defender. Ahora las negras que responden a este contraataque, al contraataque con su propio contraataque, contraatacando a la dama en A4. Pero ahora tal captura en B4 y queda con un peón menos. Pero sigue presionando y fiel a su estilo. Ahora este caballo en E6 está colgando y si se mueve quizá entonces se avance el peón o quizás se traiga la torre al juego atacando a la dama. Eso parece incómodo, pero las negras no quieren rendirse, juegan A5. No quieren dar marcha atrás, quieren hacer retroceder a esta dama y después de esto quizá el caballo negro saltaría hacia D4. Y entonces las negras tendrían una gran posición. Pero en ese momento tal hizo la jugada que probablemente las negras no esperaban. Simplemente sacrificó su dama en B4 justo aquí y después de eso dijo mira mi torre y se lanzó con todo. Así ahora está atacando a la dama, ha sacrificado su propia dama, su alfil en A3 sigue colgando, nadie entiende qué está pasando. Pero las negras están listas para pelear, juegan dama C3 con otro contraataque. Esta vez todos están atacando aquí a todos y la tal captura este peón en F7, dando jaque y atacando a la torre. Ahora en este punto, las negras tienen que elegir a dónde debería ir el rey. Podría irse a la esquina, que es una opción más tímida, o potencialmente ir al centro con rey F8. ¿Cuál es mejor? La computadora dice que rey H8 era mejor. En la partida se jugó rey F8. Pero no puedo criticar a las negras por esto, porque ya ves que estas variantes son súper complicadas y definitivamente es difícil calcular pues, todo esto y comprender cuál es mejor. Y además había otra frase famosa de tal, donde dijo que debes arrastrar a tu oponente a un bosque profundo y oscuro. Y aquí está haciendo exactamente eso. Ahora captura la torre en E8 y por un momento podemos apreciar el recorrido de este peón E. Porque ese peón ha terminado coronando, inicialmente avanzó a E4, un movimiento estándar que probablemente has jugado miles de veces, pero después de eso, esta es una partida de tal, algo le ocurrió a este peón y simplemente se salió de control. Se fue a la izquierda, se fue a la derecha y luego coronó en E8. Bueno, eso parece que fuera casi imposible que ocurriera, pero repito, es lo que vemos en las partidas de tal. Y aquí las negras recapturaron con el rey, una decisión muy audaz. El rey no quiere simplemente ser atacado, ya sabes, por tal, entonces dice, ¿sabes qué? Voy a contraatacar yo mismo, todas estas piezas perezosas no me ayudan en nada, me encargo yo mismo. Y ahora esta torre está colgando, también el alfil y también la de A1. Esto se ve interesante, tal juega torre D1, ahora ambas torres se apoyan entre sí. Y esta desde D7 está atacando al alfil en G7. Por lo tanto, sí, las negras pueden capturar el alfil blanco, pero tal también capturaría el alfil negro y seguiría atacando. Y sabes que cuando las piezas de tal empiezan a bailar por todo el tablero, normalmente su rival está en problemas. En esta posición, las negras sacaron el alfil del peligro. Eso también protege su posición hasta cierto punto y cómo juegas aquí con blancas. La razón por la que pregunto es porque es un momento muy instructivo, porque un error muy similar es algo que veo una y otra vez en distintos jugadores. Aquí está el punto. En posiciones así los jugadores a menudo capturarían algo como torre por H7 o quizá torre por B7 o incluso jugarían torre C1 intentando contrarrestar a la dama. Pero pasan por alto el hecho de que ves que este alfil está colgando y luego esta torre también. Se perdería. Y aquí está la cuestión. La regla es evitar las bajas. Tus piezas son básicamente tus guerreros y no quieres perderlos innecesariamente. Así aquí este alfil en A3 está siendo atacado y sí, no es fácil salvarlo, pero aún así tal jugó alfil C1. Una jugada un poco tímida solo para salvar el alfil, porque repito, hay que evitar bajas innecesarias. El alfil es fuerte y definitivamente les va a servir a las blancas más adelante. Y por cierto, si quieres conocer estos errores comunes de los jugadores aficionados y cómo corregirlos, lo explico en mi clase maestra. Mira el enlace abajo, puedes verla después de este video. Y volviendo a la partida, las negras capturaron el peón en A2, de nuevo preparándose para un gran contraataque. Y por supuesto las blancas tienen muchas opciones, pero tal eligió caballo G5. Una jugada muy agresiva. El caballo está avanzando y descubriendo al alfil y las negras contraatacan, otra vez con dama C2. La posición de verdad es muy crítica, su rey está desesperado y expuesto, pero otra vez el rival de tal hace un buen trabajo buscando contrajuego. Ahora dama por F2 simplemente amenaza mate, pero las blancas juegan caballo E4. Y ahora este caballo es un corcel que protege a su peón y ataca al alfil en F6. Simplemente es un corcel de guerra. El alfil en F6 está siendo atacado y se retira a E7. Y además ahora cubre varias casillas vulnerables alrededor del rey negro y la posición sigue siendo muy incierta.
O sea, sí, el rey está expuesto, pero al mismo tiempo este peón B también es muy peligroso. Se va a jugar torre A1, atacando todo en la primera fila. ¿Qué hacemos ahora? Bueno, el mago elige aquí la jugada más brutal, que es torre por E7, sacrificando la torre y luego continuando a la casa de este rey solitario. Pero aún así no es tan simple porque no hay un mate forzado. Sí hay un par de jaques que tal hace aquí, pero el rey se esconde atrás en H8 y no hay ninguna continuación forzada. Por ejemplo, en este caso las blancas podrían dar un jaque más que tal no dio, pero básicamente es que el rey simplemente escapa. Puedes dar un jaque más con la torre, pero entonces el rey va aquí y eso es todo. Observando esto, tal, en lugar de dar ese jaque de inmediato, hizo una jugada más profiláctica, peón H4. Y me encanta cómo encuentra tanta armonía entre sus piezas. Solo piensa en esto, las negras están intentando poner presión sobre la segunda fila. Pero en este caballo protege al peón y no puedes capturar el caballo porque el caballo está defendido por el alfil y el caballo también defiende a este y el peón ahora defiende también al alfil. Además, con el peón en H4 el rey ahora tiene una casilla de escape, por si las negras intentan jaques por la primera fila. Así que de verdad creó una estructura muy bonita y sólida, donde las negras no tienen mucho que hacer. En fin, las negras juegan torre A1 jaque y luego torre D1. Están ofreciendo un cambio de torres, lo cual definitivamente sería un gran logro para las negras, porque esta torre es muy molesta para estas, controlando la séptima fila y encerrando al rey allá atrás. Y en esta posición estoy muy seguro que un gran maestro aburrido como yo simplemente capturaría al peón y aún así tendría una posición ganadora después de eso. Pero tal siempre intentaba añadir algo de diversión y justo jugó caballo de 6. Y aunque su torre queda temporalmente clavada, está configurando una red de mate contra el rey negro. Pues si las negras hicieran una jugada descuidada, por ejemplo, solo para ilustrar la idea, no se jugó esto, pero si las negras se descuidan, entonces alfil F6 conduciría a un mate rápido tras torre de 8 en la siguiente jugada. Ese es el punto. El caballo le quita esa casilla y en fin, las negras nuevamente fueron muy cuidadosas y en su lugar jugaron dama por F2, que combina defensa y contraataque. Pues ahora se amenaza dama G1, pero también se controla esa casilla de modo que el alfil blanco no pueda ir ahí gracias a la dama. Aún así, caballo F7 también da jaque y además descubre el ataque de la torre. Y me encanta cómo durante toda la partida ambos intentan golpearse mutuamente con unos fuertes contraataques a los contraataques de contraataques. Eso de verdad es genial. Ahora rey G7 y parece que tal debería simplemente haber capturado la torre, pero la situación sigue siendo demasiado incierta. Si las blancas solo capturan esta torre indefensa, entonces tras dama por F7 ves que el mate y las amenazas prácticamente se acaban, al menos no son tan rápidas, mientras que el peón pasado negro sí se vuelve muy molesto. Las negras están listas para avanzar. La posición es muy incierta aquí. En lugar de eso, porque probablemente era lo que esperaban las negras, tal sorprendió con este inocente jaque intermedio. Antes de capturar la torre lanza este jaque intermedio. ¿Pero cuál es la diferencia? Bueno, la diferencia es que va a capturar la torre en la siguiente jugada y las negras no tienen tiempo de capturar el caballo debido a torre F1 con una clavada. Eso es lo que las negras no calcularon, es impresionante. Y las negras juegan peón B3, lo cual al principio parece un error grave, como que no ve la jugada obvia, pero definitivamente no creo que haya sido así, porque hemos visto que el de las negras era un jugador muy fuerte y creativo. Definitivamente no pasó por alto esta táctica evidente, creo que aquí había algo más. Y la idea es que de todos modos las negras ya estaban perdidas aquí. Claro, podrían simplemente apartar la dama, pero entonces las blancas jugarían torre F1, jaque y ves alfil G5 y alfil D5, todo ese tipo de cosas y las piezas se coordinan contra el rey solitario y tal lo remataría fácilmente. En fin, torre F1 fue lo que se jugó en la partida y después del intercambio las negras jugaron E4. ¿Y tú qué jugarías aquí? Ya sabes que hay algo tramposo si estoy haciendo la pregunta, ¿no? Porque esta es otra situación donde se aprecia que hay un ataque fuerte. Y se ven posiciones así cuando estoy analizando partidas de estudiantes y estoy pensando no hay forma posible de que las blancas puedan perder esto teniendo 3 piezas menores extra y luego veo jugar algo así en el tablero. Se decide salvar el caballo, las negras juegan B2, coronan y ganan la partida después. La lección aquí es, después de que tu rival haga su jugada, pregúntate cuál es su idea. ¿Por qué jugó esto? ¿Por qué aquí jugaron peón E4? La razón es que querían controlar la casilla D3 para que el alfil blanco no pudiera ir allí. Y si el alfil no puede ir allí, entonces no puede detener al peón. Y entonces el peón puede coronar. Ese es de hecho el último truco muy creativo de las negras. Pero tal estaba alerta, jugó alfil C4 y las negras abandonaron.
Y si quieres saber cómo evitaba Fischer los errores graves en sus partidas, mira este video que te va a resultar muy útil.